Uno de los casos más conocidos e inquietantes de la historia criminal estadounidense es sin duda el caso de Ed Gein. De hecho, en el episodio número 8 de la serie de televisión de Jeffrey Dahmer, el abogado le aconseja que use el precedente legal de Ed Gein y se declare culpable de enfermedad mental durante su juicio. En el vídeo de hoy vamos a conocer precisamente el caso de Ed Gein, un asesino de un pequeño pueblo de Wisconsin, que operó en las décadas de 1940 y 1950. Este hombre realizó, entre otras muchas cosas, profanación de tumbas y almacenamiento de vísceras, órganos o cadáveres en su granja. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir tenéis como siempre toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Edward Theodore Gein, quien se hacía llamar Ed Gein, nació el 26 de agosto de 1906. Sabemos que este hombre tuvo una infancia muy difícil porque se crió en una familia disfuncional, con un padre alcohólico y abusivo, junto con su madre que era una fanática religiosa y autoritaria, con quien nuestro protagonista tendría una relación de amor-odio, porque esta mujer precisamente tenía unas fuertes creencias que le hacían despreciar a los hombres y considerar a las mujeres objeto de pecado, es decir, unas frescas, de las que debía alejar a sus hijos. A diferencia de su hermano mayor, Henry, que la confrontaba con bastante frecuencia, Gein amaba a su madre y se esforzaba continuamente por ganarse su aprobación. Fue con tan solo 8 años que se mudó a Plainfield, una finca que lo aisló por completo de los demás, dejando solo la casa familiar para asistir a la escuela, la cual no tardaría en abandonar debido a que necesitaban más manos en la granja. Aquí el joven tendría su primer encuentro con la muerte, debido a que su padre diseccionaba y limpiaba animales en su presencia. Algunos expertos creen que esto pudo influir en el comportamiento del niño, condicionando sus actos de adulto. Pero él mismo, al echar la vista atrás después de su detención, recordó que por aquel entonces todo aquello le provocaba náuseas y mareos. Ed Gein, cuando era joven, se volvió bastante antisocial. Con el paso del tiempo, Ed desarrolló un amor por la lectura y disfrutaba especialmente leyendo cómics, libros y revistas que trataban sobre asesinatos, violencia e incluso la tortura. Esto solo empeoraría porque su madre le había prohibido salir con sus compañeros de clase, porque a sus ojos eran pecadores, y él debía mantenerse alejado de ellos para así evitar ser influenciado. Todo esto evidentemente lo cambió para siempre y moldeó su personalidad. Después de la muerte de su padre, ya en 1940, Ed se quedó solo con su madre y su hermano mayor Henry. La familia se vio obligada a buscar trabajo fuera de la granja familiar, como resultado de las dificultades financieras. El 16 de mayo de 1944 hubo un incendio en la granja de los Gein, que le costó la vida a Henry. El cuerpo fue hallado boca abajo y con signos de agresión, pues se podía apreciar moratones en el rostro. Gein denunció la desaparición de su hermano a la policía, pero sin embargo, este pudo guiar a los agentes al cuerpo quemado. Aunque esto, la verdad, no se llegó a investigar y se determinó que murió de asfixia. Esta muerte es bastante sospechosa si tenemos en cuenta que poco antes de su fallecimiento, Henry había empezado a cuestionar la religión que profesaba su madre, así como su fanatismo. A Ed no le gustaba nada, debido a que él tenía un vínculo muy estrecho con su madre, por lo que seguramente no se trató de un mero accidente. Unos meses más tarde, la familia Gein experimentaría una tragedia más, cuando la madre sufrió un paro cardíaco que la dejó postrada en la cama, hasta el día de su muerte. Gein desarrolló obsesiones con la anatomía femenina y la muerte después del fallecimiento de esta en 1945, lo que le inspiró a robar cadáveres y profanar tumbas locales. Sin embargo, se cree que no empezó a participar en actividades delictivas hasta 10 años después. Extrañas desapariciones comenzaron a reportarse en Plainfield y sus alrededores.
Niños, adolescentes y agricultores se perdían al azar. Nunca fue posible determinar quién tenía la culpa. Una joven llamada Mary Hogan, originaria de Dallas, trabajaba en un bar, donde Ed Gein era un cliente frecuente. Había balas en el suelo y sangre donde se había cometido el crimen, pero el cuerpo de la joven no estaba allí. Las teorías recopiladas en varios libros sostienen que este crimen estuvo motivado por un posible parecido entre la madre de Ed Gein y la víctima. Como resultado, le disparó para así poder llevarse su cuerpo a casa y hacer uso de él. Por desgracia, la investigación se terminó porque la chica no era de allí y por tanto el caso quedó en el olvido durante muchísimo tiempo. El dueño del aserradero recordó haber visto a Ed Gein ese día en la taberna, solo y perdido en sus pensamientos, mirándola con ojos fríos e inexpresivos. Él y un gran número de vecinos habían hablado con Ed Gein, recordando con frecuencia que él hacía bromas sobre el paradero de Mary, usando frases como «Ella no ha desaparecido, de hecho actualmente está en mi granja». Sin embargo, ninguno de estos comentarios alarmó a nadie, dado que Ed Gein ya tenía fama de ser un individuo bastante peculiar. Posteriormente, Bernice Worden, la propietaria de una ferretería, no había llegado para abrir su tienda con la regularidad habitual desde el 17 de noviembre de 1957. Los lugareños estaban preocupados porque probablemente algo terrible le debía de haber pasado, dado que era temporada de caza y les resultaba bastante raro que aún no hubiera abierto. El nombre de Ed Gein figuraba como el último cliente. La policía fue a la granja de Ed Gein para pedir explicaciones e poder interrogarlo, encontrando con ello la casa de los horrores. Una silla cubierta con piel humana, cráneos humanos usados como tazones y máscaras hechas de piel del rostro de alguien se encontraban entre esos terribles descubrimientos. Además, descubrieron los cuerpos de las dos mujeres asesinadas y descuartizadas. El cuerpo de Bernice fue descubierto decapitado, eviscerado y colgado. También descubrieron la cabeza cortada de Mary Hogan. Las orejas de una de las cabezas estaban provistas de ganchos, posiblemente para poder colgarla del techo. También descubrieron prendas de vestir que habían sido hechas de piel humana, desde unas polainas hasta un cinturón hecho de pezones y un par de labios agarrados a un cordón. Había varias cajas llenas de restos humanos, junto con una olla hirviendo en la cocina, que contenía un corazón. Para sorpresa de los agentes, la única habitación ilesa de toda la casa era la que había pertenecido a su madre. Sin embargo, esta estaba bloqueada con tablones de madera, lo que dificultaba el acceso y sorprendía a los agentes, dado que no estaban seguros de lo que sucedería a continuación. Según algunos informes, el cuerpo de la madre estaba sobre la cama. Según algunas otras fuentes, la cama estaba impecable, con las sábanas debidamente colocadas, pero sin el cuerpo. Se cree que esta habitación era su santuario. Ed Gein confesó haber matado a dos mujeres después de ser detenido, pero se cree que también pudo haber estado involucrado en otros crímenes, aún sin resolver. Los cuerpos, afirmó, olían mal, por lo que nunca había tenido actividad sexual con ellos, negando con ello también el canibalismo, alegando que su madre lo había animado a matar en numerosas ocasiones cuando había escuchado su voz justo antes de irse a dormir. Y afirmó que si mató a esas mujeres fue porque ejemplificaban todo lo que detestaba de su difunta madre. También reconoció profanar tumbas. Debido a su locura, se consideró que no podía ser juzgado y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta su fallecimiento el 26 de julio de 1984, a la edad de los 77 años. Ed Gein fue juzgado en el año 1968 después de que se decidió que podía participar en su propia defensa, a pesar de haber sido declarado culpable de matar a Worden. Más tarde fue enviado de vuelta al hospital psiquiátrico debido a la naturaleza del terrible crimen, y permaneció allí, como comentábamos antes, hasta el día de su muerte. Más tarde, sería enterrado en Palefield junto a su madre. En 1958, la Casa de los Horrores de Ed Gein fue destruida por un incendio cuyos orígenes siguen sin estar claros.
Debido a la naturaleza inquietante del caso, los psicólogos y criminólogos se han hecho eco y lo han estudiado extensamente. Se ha investigado la enfermedad mental de Ed Gein y los elementos que podrían haber influido en su comportamiento, entre otros aspectos de su caso anómalo. Se identificó que Ed Gein padecía esquizofrenia, trastornos de personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que se cree que contribuyó a su preocupación por la anatomía femenina y la muerte. El bajo coeficiente intelectual de Ed Gein es otro hecho bien conocido. Algunos expertos en criminología y psicología han sostenido que la educación violenta de Ed Gein y la ferviente religiosidad de su madre pudieron haber influenciado en su comportamiento posterior y desarrollo mental. Otros han respondido que su madre y la ausencia de una figura paterna en su vida pudieron llevarlo a una dependencia malsana y a un aislamiento inadecuado con el mundo exterior. A pesar de la enorme atención mediática que ha recibido el caso de Ed Gein, es importante recordar que sus acciones fueron actos de violencia real y dolor para las víctimas, así como sus seres queridos. Además, este caso ha llevado a realizar cambios significativos en las leyes y regulaciones relacionadas con la exhumación y manipulación de cadáveres, así como en la forma en que se trata a los criminales con enfermedades mentales en el sistema de justicia penal. El caso de Ed Gein tuvo un enorme impacto directo en la sociedad y dejó una huella duradera en la cultura pop. Ed Gein sirvió de inspiración para Leatherface y Norman Bates en Masacre en Texas y Psycho, esta última del famoso Alfred Hitchcock. Gein también ha servido de inspiración para una nueva ola de escritores y cineastas de terror, así como el centro de una gran cantidad de programas de televisión y documentales. Bandas de heavy metal como Slayer y Metallica han hecho alusiones abiertas a él en sus letras, continuando con su legado incluso en la música. En resumen, el caso de Ed Gein es uno de los más inquietantes y fascinantes en la historia del crimen en Estados Unidos, aunque sus acciones han sido condenables y trágicas para las víctimas. Su legado ha tenido un impacto duradero en la cultura popular y en la forma en la que se piensa sobre las enfermedades mentales y el crimen en la sociedad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte, así como darle like si aún no lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.